Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 34 del curso de geometría. Vamos a comenzar hoy nuevamente a demostrar teoremas, ahora más bien orientados hacia los cuadriláteros, que es el tema que empezamos a cubrir hace un par de lecciones atrás. Y vamos a ver este primer teorema que tenemos aquí. Dice: si los lados de un ángulo son respectivamente paralelos a los de otro ángulo, entonces los ángulos o son congruentes o son suplementarios. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a considerar este ángulo AOB. AOB, este que está aquí. Cualquier ángulo. ¿Ven? Cualquier ángulo. Y vamos a considerar dos líneas. La línea XZ y la línea YW. Esta que está aquí, la XZ y la YW. Dos rectas que se intersecan en un punto P. Aquí. Y que son paralelas respectivamente a los lados OB. Entonces esta línea XZ es paralela al lado OB del ángulo ese que estamos considerando, y lo estamos indicando, ¿verdad?, con esas cabecitas de flecha. Y la línea YW es paralela, miren la cabecita de flecha aquí, al otro lado de ese ángulo original que estamos considerando. Todos lados, estas dos líneas son paralelas y estas dos líneas son paralelas. Bueno, pues yo quiero ver que este ángulo, el DOA o el AOB, queremos ver que el ángulo, o el ángulo O sencillamente, ¿verdad? El ángulo O, y no hay duda con que ese es el ángulo BOA o AOB, el ángulo O, su medida es igual a la medida de XPW, este que está aquí. Todos los ángulos son congruentes porque sus lados son respectivamente paralelos. ¿Ves? Y también quiero demostrar que el ángulo XPY, este otro, el XPY, este, es suplementario con este ángulo O. ¿Ves? O sea que la suma de este ángulo más la de este es 180 grados, la suma de las medidas de ellos. Bueno, pues suponga que M es el punto de intersección entre esa línea XZ y la rayo OA, que es este lado del ángulo oeste que tenemos aquí. ¿Okay? Vea que XZ, esta línea, entonces, actúa como una transversal de estas dos líneas que son paralelas, ¿verdad? Igualmente, esta línea, que está aquí, actúa como transversal de estas dos líneas que son paralelas. ¿Okay? Luego, si eso es así, fíjense que en particular, entre estas dos líneas paralelas, esta y esta que contiene al lado OB de nuestro ángulo, esta línea transversal hace que este ángulo y este sean correspondientes. ¿Verdad que sí? También entonces, entre esta línea paralela y esta, con esta transversal, este ángulo y este son correspondientes. Bueno, pues, y eso es lo que estamos indicando aquí, ¿verdad? Por un teorema anterior, recuerde que los ángulos que eran correspondientes eran congruentes. Así es que vamos a indicar lo siguiente. Por lo tanto, por un teorema anterior, ocurre lo siguiente: que el ángulo O es congruente con su correspondiente, que es el ángulo XMN, y ese ángulo XMN va a ser congruente con su ángulo correspondiente, que es el XPW. ¿Okay? Vamos a verlo otra vez. Este ángulo O es congruente con su correspondiente, que es el XMN, y el XMN es congruente con su correspondiente, que es el NPW. Recuerden, estos dos ángulos son correspondientes con estas dos líneas paralelas y esta transversal. Y estos dos ángulos son correspondientes con estas líneas paralelas y esta transversal. ¿Ok? Bueno. Entonces, también, luego, como este ángulo es congruente con este, eso quiere decir que la medida de este ángulo es igual a la medida de este, y este ángulo, míralo aquí, es congruente con este, pues la medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo. Si esa medida de este ángulo es igual a esta medida de este ángulo, y la medida de este ángulo, míralo aquí, es igual a la medida de este ángulo, míralo acá, la medida del primer ángulo, por la ley transitiva, va a ser igual a la medida del último ángulo, o sea que este ángulo va a ser congruente con este. ¿Okay?
luego por la ley transitiva. Y recuerde que en álgebra elemental vimos que habían dos leyes transitivas, una de las igualdades y otra de las desigualdades, y esta en particular sería de las igualdades, ¿verdad? Porque las medidas de esos ángulos van a ser iguales de la igualdad. Pues el ángulo O, por su medida de ser igual a la medida de este, va a ser congruente a este último ángulo XPW. Y mire que eso era una de las dos cosas que yo quería ver, ¿eh? Que las medidas de esos dos ángulos eran iguales y por lo tanto eran congruentes como indica el teorema. Muy bien. Bueno, ahora, como esta línea, como esto que está aquí, la YW es una línea, claramente, ¿verdad? Como YW, tal como la escogimos, es una línea, lo indicamos ahí mismo, con ese símbolo, ¿verdad? Y ángulo, que vamos a llamarlos el XPY, este que está aquí, el XPY, y el ángulo XPW son adyacentes, ¿verdad que sí? El XPY y el XPW, miren, son adyacentes, ¿verdad? La suma de ellos dos tiene que dar la suma del ángulo completo, que por ser esto, YW, una línea, va a ser 180 grados, ¿ok? Entonces ambos son suplementarios. Este ángulo es suplementario con este. Ahora, este ángulo, el XPW, míralo aquí, es congruente con este. O sea que este ángulo mide lo mismo que este. Así es que da lo mismo decir la suma de la medida de este ángulo y la medida de este ángulo que decir la suma de la medida de este ángulo y la medida de este ángulo es 180 grados. O sea, eso es suplementario. Como el ángulo XPW es congruente al ángulo O, podemos decir también que el ángulo O es suplementario con el ángulo XPY. Y eso era lo otro que queríamos ver. El XPY y el ángulo O son suplementarios. ¿Okay? Y recuerdo, dicho sea de paso, esto por sustitución, ¿sabes? Porque como lo que sí vimos aquí es que estos dos ángulos, el XPY y el XPW, son suplementarios. Como este, su medida es igual a este, pues donde quiera que aparezca la medida de este, podemos poner la medida de este, y al poner la medida, pues son suplementarios también, ¿eh? Por la ley de sustitución. Y con eso terminamos la demostración de este teorema. Vamos a ver entonces ahora este corolario, que viene como consecuencia de este mismo teorema. Y dice así. Los ángulos no consecutivos en un paralelogramo son congruentes. Bueno, pues considere estos ángulos, el ángulo T y el ángulo B no consecutivos en el paralelogramo ABC. Este que está aquí. El ABC.
pues entonces, fíjense, estoy considerando ahora el ángulo D y el ángulo B, estos dos, que no son consecutivos, son opuestos, ¿verdad? En este paralelogramo. Fíjense que este lado del ángulo D es paralelo a este lado, y este lado del ángulo B es paralelo a este lado del ángulo D. Pues por el teorema que acabamos de demostrar, esos dos ángulos o son congruentes o son suplementarios. Luego, como los lados correspondientes de esos dos ángulos en ese paralelogramo son paralelos por el teorema anterior, ambos serán congruentes o serán suplementarios. Ahora vamos a ver que no pueden ser suplementarios, así que tendrán que ser congruentes, que es lo que yo quiero demostrar. ¿Por qué no pueden ser suplementarios? Fíjense obviamente que ambos son agudos, miden menos de 90 grados, ¿verdad que sí? Por lo tanto, imposible que la suma de ellos llegue hasta 180 grados. Y por lo tanto, la otra posibilidad es que sean congruentes en vez de suplementarios. Como ambos son agudos, no podrán ser suplementarios porque la suma no llegará hasta 180 grados. Y recuerden, en el teorema, si usted se fijó, decía o serán congruentes o serán suplementarios. Así que tiene que ser una de las dos cosas ciertas. Como no son suplementarios, obligatoriamente tienen que ser congruentes. Luego, tendrán que ser congruentes. Piensa que eso funcionó para si yo tomo estos dos ángulos. Si hubiese tomado estos otros dos, funcionaba lo mismo, y al momento de llegar a ver si eran congruentes o suplementarios, decíamos no pueden ser suplementarios, porque ambos son entonces, fíjense, obviamente obtusos. Así que la suma de ellos tiene que dar más de 180 grados. Y como tiene que ser una de las dos cosas, tendrían que ser estos dos que también son no consecutivos o opuestos en este paralelogramo, tendrían que ser congruentes, que es lo que indica el teorema, ¿okay? Que los ángulos que no son consecutivos en un paralelogramo son automáticamente congruentes. Bueno, vamos a ver entonces este otro teorema. Dicho sea de paso, cuando vayan a hacer la figura para este corolario, dibujan el paralelogramo sin esta línea AC, sin esta diagonal AC, ¿ok? Porque esta diagonal la tenemos aquí dibujada para lo que va a indicar este nuevo teorema, ¿ok? Que dice así. En todo paralelogramo, los lados opuestos son congruentes. Bueno, vamos a la demostración. Considere el paralelogramo ABCD. ¿Okay? Queremos ver que al ser congruentes, los lados opuestos, las medidas de los lados opuestos son iguales. La medida del lado BC va a ser igual a la medida del lado AB y la medida del lado AB
va a ser igual a la medida del lado DC. Vamos a verlo. Nuevamente tenemos el mismo paralelogramo ABCD. Pues yo quiero ver que la medida del lado BC, este que está aquí, va a ser igual a la medida del lado opuesto, que es el lado AB, y la medida del lado AB va a ser igual a la medida del lado opuesto, que es la medida del lado DC. ¿Ok? Bien. Bueno. Vamos a considerar, para ello vamos a considerar la diagonal AC. Ahora sí, cuando usted haga el dibujo correspondiente a este teorema, hace nuevamente el paralelogramo, pero sí ahora incluye la diagonal AC. ¿Okay? Bien. Y los triángulos ABC y ADC. Estos dos triángulos. Este que está aquí, el ABC y el ADC. Estos dos triángulos. Este que está aquí y este que está aquí. ¿Okay? En ambos, AC es común. Luego, para ellos, para ambos, ¿verdad? Para los triángulos, ese lado está en común, son congruentes los dos. La medida del lado AC, de esa diagonal, es igual a la medida del lado AC. Así que ya tenemos que para este triángulo, para los dos triángulos, el triángulo, por ejemplo, el ABC, este lado es congruente para ese mismo lado en el triángulo ADC. Este que está acá. ¿Okay? Bueno, como estos dos lados son paralelos, ¿no? Y esta hace el papel de una transversal, este ángulo y este ángulo, que son alternos internos, serán congruentes. AC es una transversal para esos lados paralelos, por lo que el ángulo DCA y el ángulo BAC son alternos internos. ¿Ven? Para estas dos líneas paralelas con esta transversal, este ángulo y este ángulo son alternos internos. ¿Okay? Y vimos que los alternos internos en un sistema de paralelas con una transversal son congruentes. Luego, ese ángulo DCA es congruente con el ángulo BAC. Vamos a marcarlo. El DCA, este que está aquí, es congruente con el BAC. También miren, para esas mismas dos líneas paralelas con esta transversal, este ángulo, o más bien ahora, para estas dos líneas paralelas, ahora, con esta transversal, este ángulo es alterno interno con este, ¿verdad? Ahora, como las líneas AD y la línea y el segmento, más bien el segmento AD, es aquel lado de acá, y este lado de acá BC son paralelos, y AC es una transversal a ellos, a ellas, a ellos más bien, a esos dos segmentos, que son esos dos lados del triángulo, el ángulo BCA y el ángulo BDAC
son alternos internos. ¿Ok? Bueno, pues por lo tanto, si son alternos internos, este ángulo y este ángulo, con respecto a estas dos paralelas y esta transversal, son congruentes. Luego, esos dos ángulos, el PCA va a ser congruente con el DAC. Así que vamos a marcarlo. Este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de aquí. ¿Okay? Y si son, y entonces ¿qué tenemos? En esos dos triángulos tienen este lado y estos dos ángulos de este triángulo de acá, respectivamente congruentes a este lado y estos dos ángulos de este triángulo de acá. Y recuerde que si usted tiene un lado, los ángulos que tienen sus extremos congruentes a otro lado y los lados que lo contienen en dos triángulos congruentes, los dos triángulos son congruentes por aquella congruencia llamada ángulo, lado, ángulo. Luego, esos dos triángulos que estábamos considerando, el triángulo ABC, porque haber quedado formados ahí en ese paralelogramo considerando la transversal, o más bien la diagonal AC. Luego, por lo tanto, el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo ADC. En consecuencia, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, este lado del triángulo de arriba va a ser congruente con este lado del triángulo de abajo. O sea, AB será congruente a DC y este lado en este triángulo de acá será congruente con su lado correspondiente en el triángulo de acá, que es congruente a el triángulo de acá, ¿verdad? Y AD va a ser congruente con BC. Y eso, fíjense, que era lo que queríamos demostrar, que los lados opuestos, el AB y el DC, eran congruentes, tenían la misma medida, y el AD y el BC eran congruentes, tenían la misma medida. Pues con esto terminamos esta demostración de este teorema y con esto terminamos la primera parte de esta lección. Nos vemos ya mismo en la segunda.